iniciamos en esta tarde con el tema las pruebas. El hábito se denomina correr y refugiarse. Y el texto bíblico está Salmos 118 del 1 al 3. Damos lectura. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Qué pasa, Fernando? Así como quizás podemos en esta tarde dar un ejemplo para que nuestros hermanos entiendan por qué razón es que nos toca a nosotros pasar pruebas. Hay un ejemplo muy bonito que encontramos en la red y nos hablan sobre una fábrica y sobre un coche, cuyo coche pues está nuevo, ¿no? Pero para vender lo tienen que probar, ¿sí? Para que esté funcionando al 100%, no tenga fallos a la hora de venderlo. Así es la vida del cristiano. El Señor necesita probarnos porque Él nos quiere ver más allá en la nueva eternidad, bien, y con el fin de disfrutar de una vida pues eterna en el cielo, flor de lis. Y tal vez usted ha sido probado en estos días. ¿Sabes por qué? Porque Dios encontró algo muy importante en ti. Vales la pena. Vales la pena y sirves para nuestro Dios. Y muchos hermanos quizás nos dicen, pero yo estoy pasando una prueba, pero ojo, las pruebas no son para qué, dice. Las pruebas no son para que perdamos estabilidad, ¿no? Para decaer o para derrumbarnos y nunca más levantarnos. Son oportunidades para ver el poder de Dios. Claro que sí, como nos dice en el libro de Romanos, que vamos a poder ver ahí, capítulo 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, el versículo 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Qué bonito, ¿no? Entender lo que Dios tiene para nosotros. Y Él nos dice que Él sabe todas las cosas, ¿sí? Y Él nos habla de una palabra muy importante, flor de lis. Y hermanos, conjunto, paciencia. A veces no somos pacientes cuando pasamos alguna prueba. Queremos que al minuto o al segundo el Señor nos solucione el problema. Pero estamos dispuestos a esperar, porque dice la palabra que sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Amén. Entonces, todo es una secuencia, ¿te das cuenta? Pasamos dificultades. Tener paciencia, y esa paciencia no lo va a producir la prueba. Y esa prueba nos va a entender esperanza en quién, en Dios. Amén. Claro, porque así dice en Santiago 1:3, y ahí dice bien claro, ¿no? Sabiendo que la prueba de vuestra fe, escuche, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero usted se vaya a preguntar, pues, ¿qué es una prueba? Flor de lis en esta tarde. Una prueba es una dificultad, un problema que Dios permite que ocurra en nuestras vidas para que crezcamos y maduremos espiritualmente. Y hay un pasaje bíblico que está primero de Pedro 5:10. Queremos compartir en esta tarde, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hay 4 puntos muy importantes, ¿sí? Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, ¿sí? Y todo esto, ¿qué le llamamos? Gracia, ¿sí? Porque Él nos llamó, flor de lis, hermanos. El Señor nos llamó, pero
el Señor dice, después que hayamos padecido un poco de tiempo, hayamos padecido alguna dificultad. Y lo que más difícil es en la familia, ¿cierto? En la familia a veces Dios nos prueba, ¿no? En la iglesia. A veces nos prueba tal vez en lo económico, ¿no? Pero no es para siempre, sino que Él conoce por qué lo hace. Y Él mismo nos va a perfeccionar, porque seguramente que hay una área donde el Señor va a perfeccionar en nuestra vida y nos afirma y nos fortalece y nos establece en el punto exacto donde Él quiere que estemos. Tal vez nos vayamos a descuidar un poco, pero dice, ay, espera, tienes que ir por aquí. Y es por ahí, por esa misma dirección donde Dios nos va a tener que llevar, Flor de Lis. Así es, entonces hemos dado unas palabras de introducción al reto del día de hoy. El tema de hoy son las pruebas. ¿Qué va a tener que hacer usted? Va hoy día a practicar el hábito número 2. Vamos con la característica número 1. ¿Cuáles son las características de las pruebas en nuestra vida? Escuche, las pruebas son inevitables en nuestra vida. Si usted quisiese evitar las pruebas no va a poder, porque el mismo Señor Jesús declaró que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero nosotros tenemos que solamente confiar. Entonces vamos a dar lectura, Fernando, tal y como dice la palabra del Señor, para que usted se dé cuenta. Las pruebas son inevitables. Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, y yo he vencido al mundo. No debemos extrañarnos cuando pasemos una prueba o una dificultad, porque la Biblia dice que cuando estamos pasando por el fuego, el Señor mismo estará para poder ayudarnos. No debemos entonces extrañarnos de que nos venga la prueba, o que quizás algún día usted, porque es nuevito en la obra, diga, no, pero me dijeron que si acepto al Señor no me va a pasar nada. No, las pruebas son inevitables. Pero ¿qué tiene que hacer con el hábito que estamos practicando el día de hoy? Correr y refugiarnos en el Señor. Vamos a leer 1 de Pedro 4:12, Fernando, a ver. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Ven? Entonces hay que darnos cuenta que la prueba en nuestra vida va a ser inevitable. Algunos lo van a pasar iniciando quizá la carrera del Señor, otros vuelta cuando están ya un poquito más en la obra del Señor, pero siempre va a haber pruebas porque son inevitables. Recuerde que la palabra del Señor nos da la fuerza para seguir y nos hace recordar que tarde o temprano vamos a tener que pasar una prueba. Como Fernando decía, a veces cualquier cosa que uno crea, una empresa, una industria, siempre tiene que poner a prueba su producto para ver si es bueno. Entonces las pruebas son inevitables, como dice en Isaías 43:22. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa es la promesa. Entonces, ¿cuál es la característica de la prueba en nuestra vida? Que son inevitables, pero a pesar de que son inevitables, nosotros tenemos que correr y refugiarnos en el Señor. ¿Qué más son las pruebas en nuestra vida, Fernando? Escuchen muy bien. Las pruebas siempre tienen un propósito bueno para nuestra vida. Sí, de verdad. Aunque usted diga, de verdad, tiene algo bonito para nuestra vida. Como lo dice en Romanos 8:28, Flor de Lis. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Miren, lo que Dios aquí en este versículo nos trata de decir, ¿no? Que a los que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, ¿por qué me pasa eso? Escuchen, ¿saben por qué? Porque tú estás en el propósito de Dios. Y cuando estamos en el propósito de Dios, como leíamos versículos antes, ¿sí? El Señor quiere probarnos. ¿Y cómo nos va a probar? Midiendo nuestras debilidades. Midiendo nuestras debilidades, el Señor va a poder ayudarnos. Y uno de los grandes propósitos de Dios
en las pruebas es producir en nosotros paciencia, Flor de Lis. Como dice en Santiago, el capítulo 1, 3. Ahí está uno de los propósitos, así es que no hay que renegar cuando estamos pasando esa prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuál es el otro propósito? Las pruebas revelan que lo verdaderamente hay en nuestro corazón. ¿Qué hay verdaderamente en nuestro corazón? Como nos dice la palabra en Deuteronomio, el capítulo 8, versículo 2, Flor de Lis. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ya vimos la característica oro, que fue que las pruebas son inevitables. Usted no puede decir que no le va a venir pruebas porque tarde o temprano va a pasar. Número 2 es que las pruebas tienen siempre un propósito en nuestra vida, que es de probar nuestro corazón. ¿Cómo está su corazón? Para eso a veces vienen las pruebas. Pero número 3, las pruebas nunca serán superiores a nuestra capacidad de soportarlas. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces estamos pasando una prueba y decimos, ya Señor, basta, ya no puedo, ya no soporto, pero el Señor sabe hasta qué momento usted puede pasar esa prueba. Entonces, no es que usted no pueda quizás soportar esa prueba, sino que el Señor sabe en qué momento va a poder ayudar y fortalecer su vida. Tal y como nos dice en 1 Corintios 10:13. Y la palabra dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humano, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces recuerde, si nosotros estamos pasando una prueba, Dios conoce la capacidad de cada uno de nosotros para soportar esa prueba. Entonces ahora viene el hábito. Ya estamos, Fernando, pasando pruebas, dificultades, ya tenemos todas estas cosas que incluso como país conocemos cómo está la situación. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hábito vamos a practicar durante esta semana? Correr y refugiarse. Si estás atravesando circunstancias difíciles en tu vida, te animamos de aquí, de Involucrados, a que corras y te refugies en Dios. Muchas veces deseamos esconder nuestra preocupación y actuar, ¿sí?, de una forma para que nadie se dé cuenta. Pero el Señor desea que le invoques, que le digas cuál es tu necesidad. Él desea ser más alto escondite y anhela salvarte. Esa es una frase fuerte, ¿no? Entonces, algunos de nosotros estamos atravesando circunstancias difíciles. ¿Qué debo hacer? Buscar el escondite mejor, que es la palabra del Señor y su presencia. Para concluir, podemos decir esto. Quizás podemos estar tentados a buscar seguridad en otras cosas, en otras personas que no sean Dios, pero tales cosas solo pueden proporcionar una falsa sensación de seguridad en nuestra vida. Pero Dios es el único refugio real que encontraremos. Así es que si usted está pasando una prueba, ¿qué tiene que hacer? No buscar en otro. Por eso el hábito de hoy es, debo correr, pero ¿a dónde? Corro quizás a comenzar a ser rebelde por diferentes lugares, a que la gente me escuche, a alzar mi voz. A veces dice así, no quiero que sea mi voz escuchada. No, el reto de hoy es que corra y se refugie en el Señor. ¿Te animamos a qué, Fernando? A que conozcas a un Dios poderoso, quien será tu fuerza, tu refugio, y en momentos de angustia. Y conoce a Dios como nuestro refugio, que nos permita confiar en Él y tener una mayor libertad. No debemos temer a las situaciones o a las personas. A veces no queremos recurrir a Dios. Pensamos que Dios, ya bueno, la última sea Dios. Pero hoy te recomendamos que corras ahí, refúgiate en Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él puede ayudarte. Él es el único que puede ayudar tu situación. Acércate a Cristo. No hay ninguna situación a la que nos enfrentemos que esté fuera del control de Dios. Y bueno, recuerde que el mejor lugar del mundo es estar junto a Él. Corra y refúgiese, porque hay un proverbio
que dice en el capítulo 18:10, torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. Entonces, Fernando, ¿qué les animamos a que practiquen durante esta semana? Correr y refugiarse si están pasando pruebas, dificultades en su vida, su matrimonio, en su trabajo, si están a cargo de alguna empresa o tienen en mente crecer también profesionalmente, está pasando pruebas, corre y refúgiate en Dios. Amén. Ahora sí, vamos a la acción del día. Ya hemos visto la reflexión, ya hemos visto el hábito. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer durante esta semana? A los que nos están escuchando, tarea número 2 para que ponga en práctica. ¿Qué tiene que hacer? Realiza una lista de las pruebas que estás atravesando en estos momentos y declara el salmo que hemos leído en esta lección, el Salmo 18 del 1 al 3, y cual declara sobre tu vida cada una de las cualidades que se mencionan, y acércate a Dios. Después de poder anunciarles también la acción del día, así que hermanos, tienen que hacer una lista de las pruebas que están atravesando en estos momentos, tal vez declararlas como este salmo, ¿no? Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. De verdad, corre y refúgiate a Dios. Amén. Entonces, el tema de hoy fue las pruebas. La semana pasada vimos las obras de la carne, los frutos del Espíritu, y el hábito fue practicar y desechar. Practicamos los frutos y desechamos las obras de la carne. Hoy, ¿qué hacemos con las pruebas? Correr y refugiarnos. Estamos pasando un momento muy difícil como nación, como Perú, y ¿por qué no declaramos como Fernando leyó y decir te amo Jehová, tú que eres la fortaleza mía? Y hacemos la lista de pruebas que vamos pasando y declaramos sobre ellas, y tal y como nos decía el proverbio también, torre fuerte será el nombre del Señor y correremos a Él y seremos levantados. ¿Te parece, Fernando, si hacemos una oración? Y ya para ir cerrando el tema del día de hoy, que fue el hábito de correr y refugiarnos en medio de las pruebas. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta lección, por este hábito, hacernos acordar de ti, acordarnos de que debemos recorrer, debemos refugiarnos a ti, y nos hace acordar ese pasaje que dice: venid todos los cansados, yo les haré descansar, tendrán descanso para su vida. Nos hace acordar de muchos pasajes, nos hace acordar de mucho, que tu palabra nos anima. Y gracias por aquellos que están también pasando pruebas, porque serán refinados, serán bendecidos mañana cuando lo pasen, Señor. Gracias por la iglesia de Dios. Gracias por tu iglesia, Señor, que están al otro lado. Gracias por aquellos hermanos que tal vez ahora no tengan cerca que alguien quien les predique o que les hable. Oramos por ellos, Padre amado. Oramos para que estos hábitos, estos 21 hábitos, sean llevados a las personas que necesitan, Señor. Tal vez necesitamos de ti, Señor. Recorrer a ti, Señor. Correr a tus pies y decirte, Señor, aquí estamos, Padre. Aquí estamos delante de ti. Recorremos delante de ti, Señor, porque necesitamos de tu ayuda. Porque no podemos seguir si tú no nos ayudas, si que tú no estás con nosotros. En medio de las pruebas, eso de tal vez
recorrimos a ti porque no sabemos qué hacer. Padre amado, que este clamor sea también elevado por nuestro país. Oramos por aquellas personas que han fallecido. Oramos por aquellas personas que están sufriendo en algún hospital a causa de las cosas que ya están sucediendo en nuestro país. Oramos para que la iglesia se levante. Animamos, hermanos, a orar juntos. Oremos juntos, porque Dios pronto viene. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos, por tenernos aquí. Tú sabes por qué haces las cosas. Gracias, Señor Dios.